Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Les recuerdo mi nombre es Juan Manuel Messier. Y pues bueno, este video va a ser en honor a nuestra materia de lenguajes radiofónicos para un libro que estamos leyendo. Se llama Radialistas Apasionados. Bueno, en este momento, para este episodio les tenemos un capítulo, el cual se llama Lenguajes de la Radio. ¿Con qué comienza el autor este capítulo? Busca, lo primero que nos da como a conocer es la fórmula que todos conocemos de la comunicación, la cual es emisor, mensaje y receptor. ¿Qué busca con esto? El autor dice que, bueno, nos quiere decir que comunicar, el latín lo traduce como unión, tener algo en común. Pero para comunicarnos tenemos que tener en cuenta el idioma, pues sin el idioma no tenemos cómo comunicarnos. ¿Qué es el idioma? El idioma materializa pensamientos y emociones. Bueno, ¿esto qué hace? Que la persona, como primero pues piense los pensamientos, valga la redundancia, los traduzca hacia el cerebro, pasen a las cuerdas vocales y estos pasa a ser un sonido, el cual el otro individuo decodifica para entender lo que la otra persona le quiso decir. El autor también dice que para comunicar tiene que haber dos polos, tiene que haber dos personas para que haya una energía y se logre llevar el mensaje. Luego de esto, el autor aparece como un subtítulo, el cual se llama el enemigo común, el cual es el ruido. Pero esto nos da a entender el circuito de la comunicación, cuál es el circuito que recorre la comunicación. Entonces eso comienza por las cuerdas vocales, la cual emite un sonido hacia el micrófono lo pasa hacia un transmisor, ese transmisor pasa hacia la antena del receptor y pues esto llega a los oídos. ¿Qué se hace ahí? Lo que les expliqué anteriormente, es un mensaje con un emisor, un mensaje y el receptor. Entonces pues la persona manda un mensaje a la otra persona y pues esta logra a través de sus sentidos decodificar el mensaje. Bueno, el siguiente subtítulo que encontramos en este capítulo es de significados y sentidos. ¿Qué busca el autor mostrarnos en este fragmento? El primero pone un ejemplo, suponiendo que ustedes están escuchando radio, pero escuchan una emisora de Estados Unidos, en este caso el ejemplo es de Nueva York, pero ustedes hablan español, ustedes quedan perdidos, no saben de qué está hablando la persona y así es muy difícil decodificar el mensaje que la persona nos está tratando de transmitir. Entonces, ¿el qué dice? En el mundo existen más de 3.500 idiomas sin tener en cuenta las jergas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 3.500 formas de confundirse. Pero, bueno, teniendo en cuenta esto, lo que podemos hacer para entendernos con otras personas de otros idiomas, lo más fácil es estudiar el lenguaje de estas personas. Pero igualmente, suponiendo acá en Colombia, por ejemplo, estamos acá y le estamos transmitiendo a gente de toda Colombia, pero hay que tener en cuenta que acá también existe gente de otros países. Entonces, ¿qué hacer ahí? Fragmentar la audiencia y simplemente hablar en un idioma o hablar en dos. Esto pues ya depende de la persona que esté hablando. ¿Qué toca tener en cuenta al momento de transmitir un mensaje? El tono. El autor deja claro que al momento de transmitir un mensaje, el tono juega un papel fundamental porque no es lo mismo estar hablando a un amigo en una tertulia normal a estarle hablando a un público que decodifica y está pendiente de sus mensajes para formar una opinión frente a esto. Entonces él deja claro que toca tener claro la postura y la forma en que se les va a hablar a estas personas. También deja claro que la comunicación es más que transmitir un mensaje. La comunicación todo depende de un sentido, o sea, es transmitir un mensaje con un sentido y una intención para que la otra persona la decodifique y, como dije anteriormente, forme su propia opinión. Entonces toca tener en cuenta esto. La comunicación busca una relación entre varias personas. Entonces buscamos intercambiar opiniones en la radio específicamente, porque buscamos que las personas entiendan el mensaje, lo procesen y formen su propio criterio.
Entonces, pues de esto trata el subtítulo de significados y sentidos. El siguiente título que encontramos en este fragmento se llama Dos orejas y una boca. ¿Qué nos muestra el autor en este fragmento? Comienza con un ejemplo. Imagínense que ustedes están en sus casas y llegan y todos los días los visitan las mismas personas a ofrecerle un servicio o un producto. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes se cansan de escuchar este tipo de cosas. ¿Qué pasa en la radio? Que a las personas, bueno, los radialistas se nos olvida preguntarnos si las personas que nos están escuchando realmente se interesan por lo que estamos diciendo y el conocimiento que les queremos ofrecer. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos? Buscar las herramientas y confiar en nuestras capacidades para que las personas que nos están escuchando creen un lazo entre nosotros. Tenemos que buscar que esos lazos se afiancen para que la persona se muestre interesada y así como crear como una escucha constante hacia lo que nosotros queremos decirles y compartirles. Otra cosa que propone el autor es, suponiendo que nosotros nos vamos para China, las personas allá tienen una cultura, se cuentan con un lenguaje propio. Yo soy una persona externa y ajena a esto. Entonces, ¿se tienen que adaptar esas personas a mí, a mi concepto, a mi cultura, a mi lenguaje? La respuesta es no. Por ende, nosotros nos tenemos que adaptar al cambio cultural que se nos está dando. Esto pasa en la radio. ¿Se tienen que adaptar los oyentes a lo que yo les quiera decir? No. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que la gente quiere escuchar y cómo lo quiere escuchar. Y pues básicamente eso es todo lo que nos muestra el autor en este capítulo. Bueno muchachos, y para seguir con este súper recorrido por este excelente libro, les llevo el siguiente título, el cual es La triple voz de la radio. En esta, el autor nos muestra 3 tipos de voz que existen en el lenguaje radiofónico. La primera es la voz humana, que es con lo que emitimos nosotros, o sea, las palabras. La voz naturaleza, que es el ambiente y los sonidos que nosotros le ponemos a nuestros programas. Y la voz del corazón, la cual es la música. ¿Qué busca el autor darnos con estos 3 ejemplos de voces? Lo primero era darnos a entender que lo que existía antes, cómo se hacían los programas antes, eran con solo efectos. Sonidos ambiente, sonidos de animales, sonidos como ruidos. Pero antes no existían las palabras, era como mucho más complicado hacerle entender al oyente lo que queríamos como transmitirles. ¿Y qué tiene que tener el oyente para tener razón de lo que les queremos decir? Existe la razón del oyente, que es la generadora de ideas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como que penetramos esa capa para que las personas entiendan nuestro mensaje y lo sientan. Para eso utilizamos los sonidos ambiente y la música para como llevarlos a otra experiencia con lo que nosotros les queremos decir. Ese era la triple voz de la radio. Ahora nos vamos al siguiente título, el cual es el silencio. Algunos profesionales y radialistas expertos lo consideran como la cuarta voz radiofónica. Y este silencio se divide en 2, entre el bache, y la pausa. Un bache en un programa radial es mortal, porque es como si el programa hubiera caído en un coma. Y como resucitarlo es muy complicado, ya que perdemos el interés del oyente. No es fácil recopilar como toda esa información para volver a coger el hilo de la conversación. En cambio la pausa se puede hacer, es esencial, y lo más importante es que la pausa se haga con un sentido. Por ejemplo, estamos en una charla redonda y bueno, estamos hablando entre todos y hacemos una pausa, por ejemplo, musical. La gente mantenemos a la gente entretenida, la tenemos como ahí acordonada, por decirlo así, pum, le soltamos como el resto de información. Entonces es una diferencia bastante grande. El bache no podemos dejar que suceda porque perdemos al oyente. En cambio la pausa los mantiene vivos y con un sentido. Bueno muchachos, y para seguir con este súper recorrido en este libro, nos vamos con el siguiente título, el cual es La primera sensualidad de la radio. Uno que se imagina cuando uno le dice sensualidad. No sé, puede ser un baile, puede ser un poema, ya depende del gusto de la persona. Para los gustos existen los colores. Pero no, la primera sensualidad de la radio es la música. Desde los inicios de la radio siempre ha sido musical, siempre, eso póngale la firma.
El oído es musical, nosotros nos regimos por sentimientos, por la sensualidad de la voz de las personas. Entonces de ahí nace como todo ese recorrido por lo que conocemos como la radio musical ya como en sí. El autor que dice que no hay mejor sedante que la música. Entonces, por ejemplo, estamos en una emisora, todo muy bien, muy bacano, y de la nada, vamos, retomemos lo del silencio, vamos a una pausa musical. Entonces, ¿qué hacemos con las personas? Les damos como un incentivo, de pronto la canción, que si estamos en una emisora pasional, vamos a colocar una canción de romance, de bachata, y esto que va a incitar a las personas a querer bailar, a querer demostrarle como ese amor a una persona. Y la música es un encantamiento, es como un hechizo. Yo personalmente considero que no hay como mejor forma de alegrarse la vida que con música. O sea, podemos hablar con muchas personas y podremos ver que la mejor cura para toda enfermedad es la música. La música es como el elixir de la vida, por decirlo así. Y hay una frase que me gustó mucho de este capítulo que la escribe el autor, y pues es la siguiente: la música emborracha más que el trago y hechiza más que la luna. Y pues esto lo podemos ver en la radio, ya que bueno, muchas personas escuchan radio solo musical, ya que se cansan de lo que hablábamos ahorita de que se cansan de escuchar voces, y pues bueno, cambian. Igualmente esto lo podemos ver en las plataformas musicales hoy en día, pero bueno, eso es un tema aparte. Y podremos tener por seguro que la sensualidad de la radio musical nunca se agota. ¿Por qué? Porque la magia está en eso, en hechizar a las personas, y ese encantamiento nunca va a desaparecer. La música tendría que desaparecer para que esto suceda. Y nos vamos con el siguiente título, el cual se llama Si me permite hablar. ¿Qué busca el autor en este título? Quiere mostrarnos como qué pasó con los efectos con los que subsistía la radio antes. ¿Qué pasó con el sonido ambiente, la gente hablando, pasando, masticando chicle, el ambiente de la naturaleza? ¿Qué pasó como con esa esencia radial que tanto caracterizaba pues a este medio? ¿Qué busca como ofrecernos el autor en esto? Nos invita como a la imaginación. Dice que si uno tiene si uno está en una emisora, por ejemplo, y no tiene como esas pausas musicales ni nada, pues ¿qué es lo mejor que puede hacer? Utilice su imaginación para grabar como todos esos efectos que le permiten a uno como pasar de un momento a otro, una transición. Nos invita a hacer la vida que vivimos parte de nuestros programas, como esa esencia, como ese gusto, o sea, ser nosotros mismos en ambiente para un programa radial. Eso es a lo que nos invita el autor en este capítulo. Bueno, el siguiente título que encontramos en este libro se llama Aprender a hablar claro. ¿Qué nos quiere mostrar el autor en esto? Simplemente la agricultura de la palabra. Nos quiere mostrar que a veces creemos que sabemos hablar muy bien o expresarnos muy bien, pero pues no es así. Y yo considero que nosotros como aprendemos a lograr como este punto es a través de la radio, porque sabemos que nos dirigimos a un público, tenemos una responsabilidad social con las personas. Entonces en este punto es en el que sabemos expresarnos y hablar, cultivar como esa cultura de ser correcto, de ser honesto, de ser una persona como civilizada. No sé si me voy a entender muy bien con esto, pero es lo que busca el autor. El siguiente título que encontramos se llama Ya que no somos profundos, y el que quiere buscar en este capítulo, la cultura. Entonces él nos muestra que la cultura es la relación que tenemos con nuestro entorno. Nosotros creamos cultura todos los días, y pues tenemos claro que la cultura nos acompaña desde hace muchísimos años. La palabra culta depende del contenido. Esto quiere decir que esta depende del contenido y debe estar adecuada al contexto. No es lo mismo que estar en una tertulia con nuestros amigos expresándonos de una forma diferente a lo que debemos hacer, por ejemplo, en la radio. En la radio debemos tener claro qué palabras podemos usar, cuáles no, y cómo debemos expresarnos. Debemos cortar el ridículo, que es otra cosa que nos muestra el autor. Nos dice que debemos cortar como esa pena y como ese miedo a que nos escuchen, y pues de expresarnos como realmente queremos y como consideramos debe ser lo correcto. El siguiente título es Lenguaje activo y pasivo.
¿Cuál es el lenguaje activo? El lenguaje activo es el de la radio, el que debemos usar pues, para comunicarnos con nuestros semejantes. Entonces, siempre hablando, o sea, imaginar que estamos hablando con miles de personas al otro lado del micrófono y pues bueno, en eso consta el lenguaje activo. Y pues claramente vamos a hablar con un lenguaje claro y sencillo para que la gente nos entienda y pues, como decían anteriormente, decodifiquen nuestros mensajes para que sea entendible y pues creemos como una opinión alrededor de un tema interesante. Bueno, y vamos con uno de los muchos títulos que les venía hablando de este libro, el cual es ¿y los términos técnicos qué? Bueno, hay veces en la radio que invitamos a nutricionistas, abogados, profesores, bueno, gente profesional. ¿Qué hacen este tipo de personas? Hablan con unos términos muy específicos y muy técnicos, como lo dice el título, los cuales la gente no entiende. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Consultar al profesional y tratar de buscar la forma más sencilla para que las personas entiendan lo que el profesional quiso decir. El siguiente título se llama Evitar los parrafazos. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Tenemos que escoger frases cortas y sencillas para no aburrir a la gente. La radio no es para botar un chorro de babas y de palabras, la radio es para botar conciencia y conocimiento en muy pocas palabras. Esa es como la magia que tiene el locutor en la radio. Igualmente todo con el tiempo se va volviendo natural, todo se vuelve como mecánico y como con todo. Usted no nació sabiendo jugar fútbol, todo fue con práctica, entonces la práctica hace al maestro, entonces pues no se preocupen porque igual esto lo iremos aprendiendo como a través del tiempo. El siguiente se llama aprender a hablar bonito. La palabra tiene que brillar, no tiene que sonar forzado, no tiene que sonar brusco, tiene que sonar natural. Y la palabra brilla por sí sola, usted le hace toque, usted, como digo, a través de la práctica, usted va haciendo todo mecánico, ya se vuelve toda una costumbre y todo sonará mucho más bello para el encantamiento hacia el oyente. Vámonos con el siguiente título, palabras concretas. Está relacionado con el título anterior, frases cortas, palabras bonitas y sencillas que encanten al oyente. Bueno, el siguiente título es expresiones regionales. No está mal hacerlas, pero tenemos que tener en cuenta al público al que nos estamos dirigiendo. No podemos usar estas expresiones cuando estamos haciendo, por ejemplo, un programa para la Cámara de Senado o cosas así. Tenemos que tener siempre en cuenta el target al que le estamos apuntando para saber cómo tenemos que hablar. El siguiente son las imágenes. Nosotros tenemos el poder y la facultad de convertir, ver una imagen y hacérsela saber a las demás personas que están al otro lado de la radio y comunicarles lo que estamos viendo. Tenemos que tener esa capacidad de convertir imágenes en palabras para que las otras personas decodifiquen ese mensaje y logren imaginarse o hacerse una idea de lo que les queremos transmitir. El siguiente es comparaciones y metáforas. Está bien hacerlas, igualmente también tenemos que tener claro en qué momento las hacemos, tenemos que hacerlas en un momento adecuado, no las podemos botar en cualquier momento porque perdemos la atención de las personas y pues no se vuelve como tan fluido, como tan chévere, no podemos correr ese riesgo de perder audiencia. Y las exageraciones, tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacerlas porque podemos confundir al oyente. Igualmente también puede perder la atención en el programa y pues no queremos eso, así que tenemos que tener cuidado en qué momento hacemos como ese tipo de comentarios. Bueno muchachos, y ya para entrar como en el último bloque de este BookTube, vamos a seguir con las narraciones. Estamos en una cultura de fútbol, entonces las narraciones juegan un papel súper importante en nuestra cultura, nos adueñamos de ella, vivimos de ellas, entonces ¿por qué no seguirlas haciendo nuestras? Tenemos que seguir innovando en el tipo de narraciones y buscar como que no se olvide. Pasamos a las preguntas. Hay muchos tipos de preguntas las cuales menciona el autor, pero cada uno nos sirve para hacer valga la redundancia, un tipo de pregunta interesante, acorde y pues afina a lo que buscamos como saber. Y para terminar, pasamos a las frases ingeniosas. Tenemos que tener como ese picante que nos caracteriza de otras personas, hacer lo que otras personas no pueden, como
No sé si me haga entender, pero eso es lo que busca un radialista con este tipo de frases. Y bueno, muchachos, acá llegamos al final de nuestro gran avance en este título del libro. Pues nada, espero que les haya gustado mucho, que les sirva, y pues nada, los espero en el próximo episodio de Radialistas Apasionados.